Muy buenas noches. España ha hablado en las urnas y el PP gobernará este país en los próximos 4 años. La debacle socialista ha aupado de alguna manera a Mariano Rajoy a la Moncloa. Y digo aupado porque, a pesar de tener mayoría absoluta y 32 escaños más que en 2008, solo ha conseguido 500.000 votos más, mientras que el PSOE ha perdido casi 5 millones. ¿Dónde está el voto socialista? Vamos a intentar despejar algunas incógnitas con nuestro invitado de hoy, el director adjunto del periódico El Mundo, Jon Müller. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. De nada, gracias por invitarme. ¿Tenían clara la portada del día siguiente en El Mundo después de este 20N? Bueno, hubo algún debate hubo, porque al final la idea era un mandato para el cambio, pero bueno, hubo un pequeño debate también en el periódico. Pensábamos ir con algo más lineal, pero en el año 2008 ya habíamos titulado de una manera casi irónica a estas alturas con que España encargaba a Zapatero sacarla de la crisis, cosa que luego se vio que no solo no fue así, sino que nos hundió más en la crisis, ¿no? Y esa fotografía que hemos visto en tantos sitios de Rajoy besando a su esposa, confirmando esa victoria, ¿hubo debate también con esa fotografía o no? No hubo mayor debate, era una foto, estaba clara, la foto del balcón y la foto en el momento en que... la foto en que él besa a su esposa fue en páginas interiores, en la edición central, y la foto de fuera es la foto del balcón. Yo creo que era una imagen, bueno, fue un beso muy auténtico, ¿no? Muy espontáneo, casi, ¿no? Tan espontáneo como todo lo que ha ocurrido una vez que ya se han ido conociendo los resultados. Usted, como experto en economía, ¿cuál cree que van a ser los primeros pasos que va a dar este gobierno de Mariano Rajoy, que ha dejado cifras encima de la mesa pues casi inéditas? Yo creo que Rajoy va a cumplir su palabra, que es hacer las 3 grandes reformas que él prometió y que van a ser la primera etapa, probablemente a partir del 23 de diciembre, que todo el mundo espera que sea el día en que se celebre un Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros, y se decrete varias cosas, ¿no? Se decreten medidas especiales donde estén incluidas estas 3 reformas que él ha avanzado: la reforma del mercado laboral, la reforma de la administración pública, o sea, el equilibrio presupuestario, y la reforma financiera. En ese Consejo de Ministros también se aprobará la prórroga presupuestaria, el decreto ley de prórroga de los presupuestos, que entiendo que ya están trabajando la gente del Partido Popular en este decreto. Este es el decreto que no ha querido hacer el gobierno de Zapatero y que solamente avanzó grandes líneas, pero imagínese, esas grandes líneas del gobierno de Zapatero hablan de un crecimiento para el año 2012 del 2,3%, que a todas luces es un crecimiento exagerado, ¿no? Todo el mundo dice que el próximo año vamos a tener una recesión, y es probable que España ya esté en este momento en una fase de crecimiento negativo. De hecho, en el tercer trimestre del 2011 lo habríamos estado si no se hubiera cambiado el método de contabilidad nacional, ¿no? Que es lo que ha permitido tener un 0% de crecimiento, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle con esas cifras y con esas previsiones, pero estoy pensando en ese titular que comentaba usted de 2008, en el que decía que Zapatero había encargado. Ese titular, efectivamente, lo podríamos aplicar ahora. España encarga a Rajoy que nos saque de la crisis. ¿Rajoy ha ganado las elecciones porque se lo merecía o por carambola? Bueno, Rajoy ha ganado las elecciones y él lo sabe perfectamente, porque ha habido un vuelco electoral que ha dejado al Partido Popular al Partido Socialista sin votantes. El Partido Socialista, como decía, ha perdido 4 millones de votos, 4,2 millones de votos aproximadamente. Una parte de esa gente se quedó en casa, otra parte, muy poca, votó por el Partido Popular, aunque este no es un fenómeno relevante en España, el que cambie gente desde el Partido Socialista al Partido Popular y viceversa. Es un fenómeno casi insignificante. Pero 800.000 votos se han ido a UPyD, 700.000 votos se han ido a Izquierda Unida, otros se han repartido entre otros partidos menores, EQUO, etc. Ahí están los votantes del Partido Socialista. El Partido Popular está casi en su techo histórico. Los 10.800.000 votos que ha obtenido Mariano Rajoy son apenas medio millón más que lo que obtuvo en el año 2008, y si le sumamos los 96.000, 100.000 de FAC, de Francisco Álvarez Cascos y su movimiento Foro, pues estamos casi llegando a lo que podríamos definir como el techo de la derecha española.
España no es un país sociológicamente de derecha, es un país sociológicamente de izquierda. Y eso sigue pesando y lo que yo creo que el Partido Popular ha interpretado correctamente es que esos votos que se han ido del Partido Socialista en cualquier momento pueden volver a ser repescados por el Partido Socialista. Con lo cual, efectivamente, se puede definir como un vuelco electoral, pero no necesariamente un vuelco en favor del Partido Popular. Y yo creo que eso va a gravitar de una manera muy importante en los pasos que tome Mariano Rajoy en los próximos días. Y salvo un escándalo, pronostica que Mariano Rajoy va a estar 4 u 8 años en el gobierno. Pues ese es un tópico decir que es una buena pregunta, pero es una muy buena pregunta. Porque yo pienso que lo que Mariano Rajoy ahora mismo está pensando y definiendo, y por eso me ha extrañado que el lunes, después de su victoria, salieran algunos de sus colaboradores diciendo que había que acelerar el tránsito del gobierno y que había que abreviar los plazos para que Mariano Rajoy fuera investido presidente. Yo creo que Mariano Rajoy necesita todos los días que tenga por delante posibles, primero para reflexionar sobre cuál va a ser su estrategia de gobierno, definir muy bien su equipo de gobierno, porque donde no se puede equivocar es en el equipo de gobierno, y tener muy claro los pasos que tiene que dar en los próximos días. Y en esa definición de cómo quiere que sea la legislatura, yo creo que Mariano Rajoy está pensando en que ha obtenido una mayoría absoluta y tiene muy presente que siempre que los presidentes han obtenido una mayoría absoluta, han acabado gobernando mal. Han acabado gobernando mal porque se han terminado creyendo que tenían mayoría absoluta por su cara bonita. Y no era así. José María Aznar obtuvo la mayoría absoluta porque hizo un brillante primer gobierno en el que buscó pactos, buscó consensos y no rompió nada. Felipe González obtuvo mayorías absolutas también cuando demostró gran habilidad para gobernar, luego las perdió. Pero yo creo que Mariano Rajoy lo que se ha encontrado es una mayoría absoluta y curiosamente, por la manera en que es este hombre, por su conocimiento del Estado y por su experiencia política, él mismo ha recordado que lleva 30 años en política, va a ser capaz de interpretar como nunca ha ocurrido antes con un líder español esa mayoría absoluta. Y yo creo que él no se va a creer que es el más guapo de la clase, sino que va a intentar buscar un pacto, porque a él no le interesa tanto el tener hoy la mayoría absoluta como el poder garantizarse que dentro de 4 años tenga las alianzas, tenga una alianza viable, un pacto anticrisis formado por más fuerzas políticas que le permitan continuar con su tarea. Porque está claro que en 4 años podemos salir de la crisis, pero no sé si podemos reencaminar a España en una senda de crecimiento solvente. ¿Tiene buen equipo Mariano Yo creo Rajoy? que sí, que tiene un buen equipo, sí. No me cabe la menor duda, o sea, tiene un buen equipo, tiene a Soraya Sáenz de Santamaría, que es una persona con una preparación excepcional y con unos niveles de eficacia y de solvencia muy superiores a los que estamos acostumbrados a ver en política. Tiene a María Dolores de Cospedal, tiene a Alberto Ruiz Gallardón, tiene técnicos, tiene a Cristóbal Montoro, que es un tipo experto en Hacienda, es un catedrático de Hacienda Pública, tiene gente que tiene auténticos cerebros, como Álvaro Nadal, que es una persona que controla la teoría económica al revés y al derecho, tiene gente menos conocida como Fátima Báñez, que son diputados que se han bregado mucho en esta legislatura y que saben muy bien de qué están hablando. Me parece que yo les he conocido en la oposición y me parecen serios, me parecen serios. Me fío mucho de esta gente, de la seriedad de estas personas y de la seguridad que transmiten. ¿Veremos a Soraya Sáenz de Santamaría en la vicepresidencia? Probablemente, muy probablemente. ¿Qué otras quinielas para economía? Aparte de Luis de Guindos, he leído también Rato. ¿Habrá alguna sorpresa en ese área? Porque al final es en la que todos los ciudadanos esperamos que sea brillante, ¿no? Yo te digo que yo creo que el mejor nombre posible, pero sé que es imposible, es Rodrigo Rato, porque ahora mismo necesitamos causar un impacto en el muy corto plazo con una reverberación europea del nombre del ministro de Economía. Tiene que ser alguien de gran credibilidad y que ojalá en el corto plazo no tuviera que demostrar nada, que ya lo hubiera demostrado en ocasiones anteriores y pudiéramos decir, hemos puesto este tipo que es 100% garantizado. Y yo creo que en eso Rodrigo Rato probablemente sería el hombre. Vale. Hay cuestiones personales que afectan a Rodrigo Rato, que está ha sido hace poco nombrado presidente de Bankia, y bueno, y se habla también de la relación en la que ambos fueron vicepresidentes de
de José María Aznar, pero yo creo que el nombramiento Rato le daría una talla de estadista a Rajoy que nadie esperaría, ¿no? Demostraría generosidad y capacidad de crear un equipo muy potente. Pero hay más nombres, o sea, yo creo que Cristóbal Montoro sigue siendo un candidato, un hombre que ha estado ahí permanentemente con Mariano Rajoy en la travesía del desierto y es un hombre perfectamente capacitado para ejercer el cargo. Y hay más nombres, pero yo creo que detrás de cada nombre también empiezan a formarse lobbies, ¿no? Entonces, pues a un determinado candidato lo potencia la banca, a otro candidato lo veta el sector energético. Bueno, esto es una cosa que yo creo que Rajoy tendrá en cuenta para los nombramientos que haga, ¿no? Ahora enseguida hablaremos de la banca, hablaremos de los mercados, pero hay una pregunta que es muy obvia, otra cosa es una respuesta que es lo que estamos buscando también esta noche en este programa, teniéndole de invitado a usted. Suponemos que Rajoy tiene un plan A, pero tiene un plan B, por si el A no funciona. Bueno, yo escribí un artículo que era que Rajoy, y si Rajoy no tiene un plan B, que fue muy comentado entre la gente de la política en Madrid, ¿no? Y esto se basaba en que Rajoy, de alguna manera, durante su campaña, pues no ha querido exponer si va a tomar medidas drásticas o dolorosas para la población, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, decía, bueno, ¿y si al final no tiene un plan B y efectivamente este señor no va a tomar medidas? Pues eso sería lo peor que nos podría ocurrir. Yo creo que nos encontramos en una coyuntura económica en la que es imposible no tomar medidas, no hacer reformas. Ya son inaplazables. Bueno, ya lo eran hace 2 años y ahora son imprescindibles. Ahora, tenemos que entender que las reformas son condición necesaria, condición indispensable, pero no necesaria. O sea, necesitamos también que Europa haga los deberes y estabilice la situación de la crisis de deuda soberana, que se restituya los flujos de crédito para que haya dinero en el sistema económico y volvamos a crecer, ¿no? Pero las reformas son imprescindibles. La reforma laboral, no cabe la menor duda, si no este país no crecerá y no será capaz de crear empleo con bajas tasas de crecimiento, que es el desafío que tenemos que afrontar en los próximos años. ¿Y a dónde no va a tener que mirar para que eso sea un lastre? Porque al final va a tomar medidas, todos estamos diciendo que van a ser muy duras, nadie está concretando de qué medidas estamos hablando, pero ya estamos escuchando ese run run de que va a arder la calle, de que los sindicatos van a salir a la calle, etcétera. Bueno, yo creo que los sindicatos no van a salir a la calle en los primeros meses. Yo creo que incluso Rajoy intentará buscar un pacto con los sindicatos. Será un intento rápido de ver si hay un acuerdo, de sondearlos o de al menos hacerles ver que él tiene una mayoría suficiente y que le gustaría negociar determinados aspectos, ¿no? Lo que no veo es que si ese acuerdo no se produce rápido, él no gobierne por necesidad de alcanzar un pacto. No condicionaría las reformas a que exista ese pacto. Tendrá que hacer las reformas al final. Y la reforma del mercado laboral, bueno, yo creo que aunque es una reforma indispensable y necesaria y que solo se va a demostrar con el paso del tiempo que opera para crear empleo, porque la tesitura económica del próximo año, del 2012, va a ser de no crecimiento y de recesión durante por lo menos 3 de los 4 trimestres. Con lo cual, lo que va a tener que pedir Rajoy es a los españoles que le crean y que crean que esas reformas van a crear empleo a ciegas, porque hasta el último trimestre no vamos a verlo. Va a ser un acto de fe de la población. ¿Y el funcionariado, la función pública? Bueno, a la función pública le afectará porque yo creo que él no va a poder subir los salarios ni descongelar. Va a tener que congelar los salarios de los funcionarios lo más probable. Si no, tiene que bajarlos. Ya los bajó Zapatero, yo no sé si él tendrá que pegarle otro recorte o congelarlos por lo menos. O sea que, bueno, no va a ser simpático ser funcionario en este país. Y luego lo que sí creo es que, por ejemplo, habrá muchos ahorros en el sentido de que muchos liberados sindicales, muchos funcionarios suplentes, etcétera, van a tener que ajustarse, como ha ocurrido, por ejemplo, con el sector educativo en comunidades como Madrid, por ejemplo, ¿no?
Luego estamos pensando también en lo que va a tener que cumplir en Europa. Ya sabemos que Merkel ha tenido ya contactos con Mariano Rajoy. ¿Va a venir a ponernos tarea, como ya hizo con Zapatero, Angela Merkel? Yo creo que no nos va a poner tarea, pero bueno, la tarea ya la tenemos puesta, es continuar con la senda de consolidación fiscal. Nosotros hemos presentado un plan de consolidación fiscal ante Bruselas que nos obliga en el año 2013 a tener un déficit del 3%, o sea, no un déficit cero, un déficit del 3%, es un déficit importante, son 30.000 millones de euros, que se dice pronto, ¿no? Eh, y luego lo que establezca la ley de estabilidad presupuestaria que aplique la reforma constitucional aprobada en agosto va a ser aún más estricto, porque establece un déficit estructural, un equilibrio presupuestario en el año, a finales de esta década, hacia 2019-2020. Con lo cual habrá que seguir haciendo esfuerzos presupuestarios, ¿no? Yo me imagino que hacia el final de la década será más fácil, porque los ingresos del Estado eh, habrán aumentado, o la coyuntura económica cambiará y habrán aumentado, con lo cual ya no habrá que hacer tantos ahorros ni tantos ajustes, pero sí es necesario devolver el Estado a una dimensión razonable, ¿no? España ha estado al borde del rescate. ¿Lo vamos a ver que España sea rescatada, o también el cambio de gobierno, en este caso circunstancial por las elecciones, van a devolver la confianza, cosa que no ha pasado en otros países donde los presidentes han tenido que salir casi obligados? Nosotros, si hemos estado al borde del rescate, que yo nunca he tenido esa sensación, ha sido exclusivamente por la torpeza política del gobierno. No existen razones económicas reales para que digamos que España tenga que estar al borde del rescate, ni por mucho que la prima de riesgo esté disparada, ni que tengamos que pagar uno. Yo soy una persona que le echa normalmente agua al fuego de la prima de riesgo. O sea, me dicen, sí, estamos pagando una prima de riesgo, estamos pagando el 7% en las obligaciones. Sí, estamos pagando el 7% de interés nominal. En realidad, el tipo de interés medio de la deuda española ahora mismo es del 3,96%. Esa es la media de los tipos de interés de todo el endeudamiento público español. Si a eso le descuentan la inflación, que es de un 3%, no estamos pagando ni un 1% de intereses. Esa es la remuneración de un señor que le ha prestado su dinero a España. Menos de un 1% de interés real, porque el 3% se lo come la inflación. Entonces, me dicen, no, es que es una barbaridad, pagamos 500 puntos más que los alemanes. Sí, pero es que la economía española no es la alemana. Si mañana copiamos la economía alemana en todos sus extremos aquí, la reproducimos y tenemos sus mismos parámetros, su superávit comercial, su superávit fiscal, a mí no me cabe la menor duda que nos van a prestar el dinero mucho más barato. Pero lo que no podemos seguir pensando es que vamos a seguir engañando a la gente, haciéndole creer que como estamos en el euro, nosotros somos más alemanes que los alemanes. Lo que no puede esperar España ni ningún país europeo es que con el ahorro de los chinos, con el ahorro de los sudamericanos, vengan a financiar la fiesta que tenemos aquí. Que algunos dirán, no, ya no tenemos fiesta. Tenemos una fiesta inconmensurable. Tenemos una educación gratuita, tenemos unos estándares de sanidad impensables en un montón de países. A mí tampoco me parece, no puedo entender cuando a veces oigo a personajes de la izquierda española diciendo que nos tienen que prestar el dinero más barato. Pero bueno, es que la fiesta no se puede seguir financiando, porque al final el dinero que nos están prestando viene de algún sitio, y viene de un pobre trabajador chino, o de un pobre trabajador brasileño, o de un pobre trabajador mexicano, que está juntando sus ahorros en el sistema financiero y que está fluyendo hacia Europa para pagar los privilegios de nosotros los ricos. O sea que yo por lo menos lo veo así, y lo que no me parece, o sea, lo que me parece lógico es que nosotros ajustemos nuestro estado de bienestar a niveles razonables, consigamos generar excedentes por cuenta corriente para tener la capacidad de financiar nuestro propio crecimiento y no tener que estar pidiendo en el extranjero, y eso automáticamente va a relajar todas las primas de riesgo, los tipos de interés, etcétera. Me iba a echar unas cuantas piedras sobre mi tejado, sobre su tejado, sobre el tejado de los medios de comunicación, porque últimamente estamos todos también fijándonos más en todo esto, de una prima de riesgo que prácticamente, y nosotros lo hemos comprobado saliendo a la calle, la gente no sabe lo que es. La gente no sabe lo que es, no sé si los medios también estamos removiendo un poco el asunto por los tiempos en los que estábamos, ¿o no? Lo que sabemos es quién está en paro, cuántos miembros de la unidad familiar están en el paro, etcétera. Eso sí lo sabemos. Bueno, pero nosotros debería ser obvio
porque tenemos 5 millones de personas en el paro. Cuando uno ve humo es que ahí hay fuego, y cuando vemos 5 millones de parados es que algo no funciona bien en el mercado laboral. Entonces, no es, o sea, la respuesta absurda es decir, no, la culpa es de los empresarios que aman despedir. No, los empresarios no aman despedir, los empresarios lo que quieren es ganar dinero. Y los empresarios quieren ganar dinero y tener empresas rentables, pues con unos trabajadores que obviamente querrán pagarles lo menos posible, pero vamos, los trabajadores al final tienen que dar su consentimiento. Y entonces, bueno, aquí hay una situación demencial en el mercado de trabajo. España ha generado una auténtica trituradora de empleo. Primero porque tiene un mercado dual, con lo cual hay trabajadores temporales y otros fijos. Los fijos son unos privilegiados. Casi todos los que están afiliados a los sindicatos son los fijos. Yo no conozco ningún sindicato de trabajadores temporales, porque al final lo que están defendiendo los sindicatos son los privilegios de los pocos que tienen trabajo. De los parados nadie habla. La otra sensación, señor Müller, es que son los mercados los que están controlando las economías ahora mismo y prácticamente la agenda de los gobiernos. Sí. Eso tiene que cambiar también. Bueno, los mercados controlan la agenda de los gobiernos débiles e incapaces, que no son capaces de convertirse en referencia de los mercados. En nuestro caso. Hasta ahora, exactamente, hasta ahora nosotros veíamos que los mercados actuaban, y cuando un gobierno tomaba una decisión, subía los tipos de interés, bajaba los tipos de interés, generaba una política más expansiva o menos expansiva, mantenía equilibrios fiscales o desequilibrios fiscales, eso eran señales que los gobiernos mandaban a los mercados, y los mercados lo tomaban como referencia. Decían, este es un gobierno indisciplinado, pues va a haber inflación, la moneda se va a depreciar, etcétera, va a tener problemas. Subía los tipos de interés, había menos flujos económicos hacia ese país, etcétera. Este es un gobierno que lo hace bien, disciplinado, había más flujos económicos, de dinero más barato, etcétera. La economía funciona así, con el interés de las personas, que se materializa a través del mercado. Ahora, satanizar a los mercados, decir que los mercados no son unos monstruos, nada, los mercados son usted, yo, nuestras madres, nuestras abuelas, que tienen a lo mejor un ahorro, un fondo de pensión. Esos son los mercados, y lo que están intentando es lo que el mercado siempre ha hecho: maximizar las ganancias, colocar el dinero donde le rente más. Esos son los mercados. Lo que pasa es que la desgracia que ha tenido España es que le ha tocado un gobierno débil. Primero, yo creo que el señor Zapatero no entendía bien lo que eran los mercados, no entendía bien lo que era economía. Jordi Sevilla dijo que le iba a dar 2 tardes de lecciones de economía, y yo creo que él no fue, que se escaqueó y que no asistió. Y el asunto es que nunca entendió bien, y entonces por eso dijo esa cosa absurda de que la prima de riesgo es mi marcapasos. Que eso fue como decir, yo solo vivo para que los mercados me marquen a mí el paso. Ese día el gobierno de España se rindió ante los mercados. Y por eso, en este momento, yo creo que Mariano Rajoy está procediendo con gran prudencia, y por eso lo de las prisas que le decía antes, que no me parecían buenas consejeras, es lo que tiene que intentar ahora, es intentar volver a colocar al gobierno como referencia de los mercados, y no a los mercados como referencia del gobierno. Y ese es un procedimiento que yo creo que Rajoy, si lo hace con prudencia y con sagacidad, lo puede conseguir. Pero es clave para la credibilidad. Imagínese que mañana Rajoy dice que la prima de riesgo es un marcapasos. Estamos liquidados para los próximos 4 años. Estamos terminando. ¿Qué le diría al presidente del gobierno, al señor Mariano Rajoy, para que devuelva la confianza a estos mercados de los que usted hacía referencia ahora mismo? Al de mi madre, al de mi bolsillo, al de las personas que nos están viendo. Porque ese es otro gran problema. Hay dinero, el que no ha perdido su trabajo mantiene la misma posición, pero no gastamos por si acaso. Lo tengo clarísimo, porque además se lo dije en un artículo. El líder político que consiga aliarse con la creatividad de los españoles, con la libertad de decisión de los españoles, y que sea capaz de liberar, de acabar con las ataduras, las trabas burocráticas, que el líder español que sea capaz de concebir que España tiene que volver a ser un mercado único, donde por lo menos tienen que existir normas estandarizadas para las empresas, que no tenga que haber un departamento para tratar con 17 formas de reciclar la basura, que es lo que pasa en este país. El líder que consiga liberar a los españoles de esas trabas burocráticas y de esas cortapisas, y que se apoye en su creatividad y en su libertad, nos sacará adelante. Porque el empleo no lo va a crear el gobierno. El Estado ya ha creado todos los empleos que puede crear. Es más, se ha pasado de rosca creando empleos, tanto que ahora es una carga para todos nosotros. Ahora los únicos que pueden crear empleos son los españoles.
es el sector privado. Hay que confiar en el sector privado, hay que confiar en la creatividad de los españoles, en su fuerza. El que libere las fuerzas del sector privado en la economía española es el que va a conseguir que este país vuelva a crecer y vuelva a ponerse sobre sus pies. Como buen periodista, buen titular que nos ha dejado para terminar esta entrevista, Jon Muller. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Le voy a tener que decir a Julio Pomes, al presidente del think tank Civismo, que le invite de nuevo el año que viene para que podamos volver a charlar y vemos a ver qué es lo que nos ha dejado hecho y lo que no el señor Mariano Rajoy. Muy bien, esperemos que le vaya bien, yo creo que es por la suerte de los españoles. Esperemos, lo veremos, lo veremos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Les esperamos la semana que viene. Muy buenas noches.